Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de la buena programación de Palabras de Vida. Una vez más llegamos a ustedes a través de esta emisión especial, todos los días de lunes a viernes, con buena programación, con una programación espiritual, con el consejo bíblico para las diferentes situaciones y crisis que día a día y en el diario vivir se manifiestan. Por eso hoy estamos a través de estos medios con nuestro amado compañero Manuel Martínez Capellán, el cual saludamos en esta tarde, pastor. Gracias, pastor. Bienvenido a la programación. Y a usted, amable televidente, el cual nos sigue, nos acompaña, y que le damos gracias al Señor porque Dios nos permite esta gran bendición. Y en esta tarde queremos que nuestro amado pastor también nos esté saludando. Pastor Manuel Martínez Capellán, de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Lagos 1. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga. A usted también bendiga a todos los amables televidentes que nos están viendo en esta tarde de este día miércoles. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta sus hogares para llevarles, como siempre, bendiciones en el Señor. Tenemos un tema muy interesante para hoy, que usted se va a gozar y va a aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenidos sean todos a nuestra sintonía. Esto es Palabras de Vida. En esta diversidad de la palabra del Señor, pero muy integral, donde se manejan diferentes aspectos de la vida y más en esa área, el área espiritual, el cual es el centro para tomar buenas decisiones y, ¿por qué no?, para a la vez podernos guiar a través de la palabra del Señor. Pastor, cada programación nos inspira el Señor con un tema, nos motiva, pero a la vez también son, pastor, vivencias que en ese diario vivir el Señor nos permite tener experiencias al pueblo de Dios, a nosotros como pastores, como líderes espirituales, y queremos hoy también llegar a ustedes con un maravilloso programa. Pero antes de continuar en esta parte del tema, queremos también invitarlo a cada una de las iglesias y en el día de hoy invitarlo allí a Lagos 1. Así es que, amado pastor, para estar dando información, no solamente allí en la iglesia, los días de reuniones, también esa página en Facebook de esos consejos bíblicos, experiencias maravillosas que el Señor también le regala. Pastor Manuel Martínez Capellán. Gracias. Evidentemente estamos allí en Lagos 1 esperando los amigos. Muchos están llegando y están recibiendo palabra del Señor. Pastor, usted hacía énfasis en los contenidos de esta programación espiritual, que es un contenido netamente bíblico, netamente espiritual, donde se ayuda a la familia y se ayuda a todas aquellas personas que nos sintonizan para que se preparen para el encuentro con su Dios. Estamos allí en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Tenemos dos cultos importantes, como es la reunión de oración, donde estamos orando al Señor, intercediendo por usted. Aunque no les conocemos, oramos por aquellos que no conocemos y oramos también por los que conocemos. También tenemos los jueves el culto de enseñanza bíblica, estudio bíblico de la palabra del Señor. Y los domingos, dos reuniones importantes, 8:30 en la mañana y 5:30 de la tarde, culto evangelístico y oración por los enfermos. Calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1. Tenemos una columna en nuestro muro en Facebook titulada Desde mi púlpito, donde exponemos temas interesantes, temas importantes, doctrina sana, aclaraciones doctrinales, donde usted va a aprender y muchas dudas se van a despejar de su mente. Así que te invito a que nos visites en nuestro muro en Facebook, búscame como Manuel Capellán y allí va a ser bendecido. Y también te invitamos a nuestra congregación. Pastor, es una bendición de Dios podernos congregar en las iglesias para que juntos bendigamos el nombre del Señor. Así es, pastor. Recuerde que quienes están a través de esta programación es el pastor Manuel Martínez Capellán de la iglesia de Lagos 1, el cual nos acaba de comentar y dar información a través de la iglesia, y este servidor, pastor Joaquín Jerez.
Estamos ubicados allí en la iglesia del Movimiento Misión Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18, 5262, barrio Las Villas. Nuestros horarios de cultos: el día martes, un poderoso culto de oración, donde buscamos al Señor, donde buscamos su rostro y donde recibimos respuesta de parte de nuestro Dios. Así es que lo invitamos para que traiga sus peticiones y puedas orar y clamar unidos para recibir esa bendición de parte del Señor. El día jueves tenemos nuestro culto de enseñanza bíblica, 7 de la noche, enseñanza bíblica, enseñanza de la palabra del Señor. Y el día domingo 2 reuniones. En la mañana, 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica, nuestra escuela dominical, nuestra reunión familiar, donde toda la familia se congrega junto con su familia, sus hijos y todos los que conforman el núcleo familiar para recibir el consejo de la palabra del Señor. Y en la tarde nuestro culto evangelístico, 5:30 de la tarde. Pero puedes ingresar también a nuestra página, a nuestro canal, a nuestro portal en la web, www.contactomisionero.org. Puedes ingresar allí a nuestra emisora en línea, nuestro canal TV, donde transmitimos nuestros cultos en vivo y donde también puedes encontrar a través de nuestro portal noticias misioneras, información y todos aquellos eventos que se llevan a cabo en la iglesia, pastor, para que todas aquellas personas también puedan ingresar. Y a través de Facebook, búscanos por Contacto Misionero y estamos allí constantemente subiendo información para que usted pueda disfrutar de esta programación. Así es que, pastor, después de estos anuncios, decirles a nuestros amables televidentes que traemos un tema maravilloso, donde tenemos que apercibirnos y que si somos constantes en esta práctica, en este buen hábito, el buen hábito de la oración, es un buen hábito para buscar al Señor, es el tema que vamos a llevar hoy, el buen hábito, el hábito de la oración, que es un hábito para aplicarlo constantemente en nuestra vida. Pastor Manuel. Es una gran bendición el tema que traemos en esta tarde, el buen hábito de la oración. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos, pero este hábito del que hablamos es un hábito bueno, es un hábito de bendición, es un hábito que te lleva a la vida eterna, es un hábito inclusive que te puede prosperar en tus caminos. Por eso el tema de hoy es, pastor y amables televidentes, el buen hábito de la oración, el cual trae muy grandes beneficios, así es que no se despegue de esta señal. Invite a su familia, esté atento, pendiente, y en unos segundos regresamos a través de estos medios. Vámonos a una pausa donde anuncian toda la programación de las iglesias, Movimiento Misión Mundial de Las Villas y Lagos 1. Volvemos en unos minutos. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.
Regresamos a través de estos medios, una vez más con ustedes, Pastor Manuel Martínez Capellán, este servidor, Pastor Joaquín Jerez, con el buen hábito de la oración, y vamos a ubicarnos allí en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Voy a leer esta porción, o pastor, si gusta podemos leer esta porción del capítulo 3, unos versos de la palabra del Señor. Es un texto y una historia, algo muy hermoso, donde hay resultados del buen hábito de la oración. Pastor Manuel. Es importante poder nosotros tener esos hábitos buenos, esos hábitos como es el hábito de orar, porque un hábito es una costumbre, pastor. Un hábito es una costumbre, usted se acostumbra a algo. Hay hábitos que son tan malos que hay que dejar, que hay que rechazar, que hay que botar. Y hay hábitos que son tan buenos que tenemos que amañarnos, retenerlo, pastor, como es el hábito de la oración. Y aquí tenemos en Hechos capítulo 3, pastor, unos hombres que nos dan el ejemplo de ese buen hábito, pastor, de la oración. Lea, por favor, pastor. Amén. Vamos a leer entonces, pastor, capítulo 3 del libro de los Hechos, el verso número 1 al verso número 10. Y pon atención a esta escritura. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Un milagro, pastor, trascendental. Un milagro poderoso, pastor. De dos hombres que subían a la hora novena. Creo que la hora novena eran como las 3 de la tarde. Sí, era el momento de la oración, más o menos promedio como 3 de la tarde. 3 de la tarde, según hemos podido entender, era la hora de la oración, una hora fijada, la oración, que iban ellos a cumplir con ese buen hábito de orar, porque ya hemos referido, ¿verdad?, que orar es un buen hábito. Iban en esos momentos al templo a buscar a Dios, a llenarse de Dios, a hablar con el Señor. Y en esos momentos que ellos van subiendo, llenos del poder de Dios. Así es, pastor. Porque para uno hacer milagros de parte de Dios, tiene que estar conectado con el Señor, tiene que estar lleno de Dios, tiene que estar en comunión permanente con el Señor, para que se efectúen los milagros en las vidas que nos rodean, en la gente que acude a nuestras iglesias a buscar un milagro. Es porque el que está al frente tiene el buen hábito, pastor, de la oración. Pastor, podemos mirar este ejemplo maravilloso. Dos personajes, o en otras palabras 3, y un grupo de personas que iban allí. Pero sobre todo, este hombre a esa misma hora se colocaba al templo para pedir limosna. Tenía un hábito. De modo que esa es una costumbre de antaño, que en frente de los templos se hagan personas a pedir con discapacidad a pedir limosna. O sea que eso no es de ahora, pastor. No, eso ya es desde la antigüedad. Y miramos que el hábito que él tenía era hacerse allí para depender de otros. Pero el hábito que tenía Pedro y Juan a la oración, para depender de Dios. Y ahí es donde vemos buenos resultados. Pero vamos a hablar un poquito de esa unidad, ese compañerismo, de estar en el mismo pastor, sentido. muy acertada esa expresión, que el hombre que estaba allí pidiendo limosna se acercaba allí porque tenía ese hábito. Obviamente quizás no podía trabajar porque era inválido, tenía su discapacidad física, y él se hacía allí a mendigar para poder vivir. Tenía ese hábito de ir porque no podía trabajar,
pero estos hombres de Dios iban allí a buscar a Dios. Me gustó esa expresión suya. Tenían esos buenos hábitos. Uno iba porque tenía el hábito de pedir para Así suplir es. sus Y necesidades. depender de otros. Depender de otros. Y dos iban allí a depender de Dios. Qué palabra tan Amén. hermosa. Así es. Por eso es que cuando estamos identificados con Dios y estamos acercados a Dios con ese buen hábito de la oración, vemos cosas maravillosas, cosas hermosas en nuestra vida y en nuestro ministerio, pastor. Así es, pastor. Una persona que tiene un buen hábito es una parte sistemática, organizada y repetitivamente lo practica, lo hace. Pero hay personas que tienen malos hábitos. Pero en este buen hábito de la oración, al ir en ese momento que nos damos cuenta que era constante, para ellos era una disciplina, era algo maravilloso acercarse allí. Y hay algo importante, este hombre tenía ese hábito de pedir, que era el que estaba allí, el cojo de la hermosa, y aquí se encuentran, yo creo que es bueno también unirnos con personas que tienen buen hábito, porque aquí vemos que Pedro y Juan lo tenían, y aquí vemos que se unen en ese mismo sentir. Pastor, hay personas que van, o quizás no aprovechan el momento oportuno para ir a orar, y otros que van al momento de la oración, pero no van a buscar a Dios, y desperdician ese tiempo. En lugar de hablar con Dios, se ponen a hablar con otros, o se quedan afuera del templo a desperdiciar ese momento oportuno y no reciben bendición. Pero yo creo que hay un buen consejo para aquellas personas, pastor, que van a la iglesia o que de pronto han dejado de ir a practicar el buen hábito de la oración. Pastor, la oración siempre hemos pregonado a través de los siglos, desde que conocemos, digamos, lo que nos antecedieron y nosotros ahora hemos pregonado que la oración que orar es hablar con Dios. Hay quienes piensan que la oración es un monólogo. Un monólogo es cuando alguien está hablando solo, como cuando Ana estaba orando, que el sacerdote pensaba que estaba ebria. Ella dijo, no, Señor, no estoy ebria, estoy orando. Y muchos piensan que la oración es un monólogo, porque ven a una persona orando, moviendo sus labios sola, pensarán, bueno, está loco o está hablando solo. No, la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo que se establece entre el que está orando y le está hablando a Dios. Entonces, pastor, cuando estamos hablando con un personaje de la sociedad, con un político del gobierno, bueno, sea el gobernador, sea el alcalde de la ciudad, sea el presidente, con un personaje, nosotros nos concentramos en esa persona, porque vamos a hablar con esa persona. Entonces no sé por qué hay tanta gente que tiene tan malos hábitos en la oración, que cuando están orando se desconcentran. Así es, pastor. Y muchas veces una simple llamada telefónica lo desconecta. Cuando uno va a hablar con Dios, uno se desconecta del mundo exterior. Si tiene ese buen hábito de orar, cuando uno va a hablar con Dios, uno se desconecta de los celulares, se desconecta de los teléfonos, porque va a hablar no con el señor alcalde, no con el señor presidente de la República, va a hablar con el Dios de los cielos, con el Dios todopoderoso, con el que manda, como dijo alguien, con el jefe. Entonces no sé por qué tantas personas tienen tan malos hábitos en la oración, que cualquier llamada la reciben, se levantan, cortan la comunión con Dios. Algunos están llorando, están compungidos, están tocados y se levantan a contestar, qué sé yo, que alguien lo llamó, que pague la cuota, que está atrasado, y se levantan de la oración. Eso no es tener buen hábito. Para orar hay que tener el hábito concreto de lo que es, tener un sentido de lo que es, pastor, orar, que es hablar con Dios, pastor. La palabra del Señor dice que cuando nosotros queremos respuesta de parte del Señor, dice, entra en el secreto y tu Padre que ve en el secreto te responderá en público. Y aquí, en este buen hábito que este hombre, o Pedro y Juan, tenían, porque muchos pudieron haber entrado, pastor, porque me dice que era la hora de la oración.
y muchos podían haber entrado. Y estos hombres iban también. Y puede ser, me imagino y creo que es así, que este hombre también les había pedido a otros, y otros quizá le habían sacado y le habían dado. Pero Pedro y Juan, sobre todo Pedro, lo mira a los ojos, dice: mírame, no tengo plata. Literalmente. Literalmente, no tengo plata. Pastor, esa palabra, Continúe, pastor. esa palabra, no tengo plata ni tengo oro, eso es literal. Así es. Eso era que en el momento No tenía. no tenían que darle, no tenían, digamos, una moneda que darle. Algunos piensan que no, que era que Pedro quería manifestar el poder de Dios. Era literalmente que no tenían plata ni tenían oro, porque ellos lo dejaron todos para seguir a Cristo. Todos lo dejaron. Vendieron todos sus bienes, qué sé yo, lo dedicaron a la obra de Dios y no tenían literalmente plata ni oro. ¿Pero qué tenían, pastor? Pero lo que tengo te doy. En ese momento, en ese buen hábito y en esa constancia, vengo a recurrir a lo que dice el Señor: en el secreto y su Padre te recompensará en público, sabiendo que era la gloria de Dios manifestada, porque somos instrumentos en las manos del Señor. Y este hombre dice que mira, pastor, y los mira a los ojos esperando recibir algo de lo que él estaba acostumbrado a recibir, de lo que todos le daban. Pero dice la palabra allí que en el momento, dice que este hombre era cojo de nacimiento, y la Biblia dice que cuando Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate, porque Dios va a hacer cosas grandes cuando practicamos el buen hábito de la oración, que de pronto usted lo ha dejado de practicar, que ha dejado de ir a la iglesia, que de pronto usted ha dejado de ir al culto de oración, y por eso ha dejado de recibir milagros de parte del Señor. Pero Dios te quiere estar a ti, amigo. Quizás usted ha buscado soluciones, ha dependido siempre de las personas, has ido a consultar al brujo, has ido a contarle los problemas a todo mundo, ha estado esperando recibir de alguno algo, y quizás en muchas ocasiones hay personas que te han ayudado, pero en este momento Dios no quiere que usted siga haciendo eso. Dios quiere que ahora usted recurra a Él, que lo busque a Él, que busque el poder de Dios, porque a través de la oración Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas, porque dice la Biblia: claman los justos y Jehová los oye. Pastor, El buen hábito de la oración trae resultados maravillosos, trae resultados positivos, trae resultados que usted se asombra, se va a quedar perplejo. Como vimos en Hechos capítulo 3, ese resultado tan poderoso de que un hombre que se sentaba frente a la puerta del templo de la Hermosa a pedir limosna por su discapacidad, y no recibe plata, no recibe oro, recibe lo que quizá nunca en la vida había pensado: caminar, poder en el futuro trabajar. Eso es lo que hace Dios a través de la oración. Si usted necesita un milagro, acérquese a la oración. Si usted necesita que Dios actúe en su vida, en su ser, en su negocio, pastor, en su congregación, qué sé yo, en lo que usted está haciendo, acérquese a la oración de Dios, a la oración bíblica, al diálogo con el Señor, para exponerle a Él sus necesidades. Y cuando oramos al Padre, dice la Biblia, creyendo en su nombre, lo recibiremos, porque Dios es el que da, Dios es el que bendice, Dios es el que prospera nuestros caminos. Pero hay condiciones, hay reglamentos, hay ordenanzas, hay estatutos, hay decretos y hay mandamientos que cumplir. Y uno de ellos es, pastor, tener el buen hábito de la oración. pastor, el buen hábito de la oración nos damos cuenta que trae resultados. Pero cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. El buen hábito de la oración trae resultados y trae bendiciones, no solamente aquel que lo practica, sino también aquellos que pueden confiar en aquellas personas que también oran
pero sobre todo que pueden confiar primeramente en el Señor. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Así, ay Padre Santo. Continuamos en esta hora de la tarde en programación de Palabras de Vida, con este maravilloso tema, el buen hábito de la oración. Como veníamos hablando, pastor, este buen hábito trae buenos resultados. Vemos que no le podían ofrecer literalmente, como usted dijo, plata ni oro, pero le iban a dar algo que habían recibido como resultado de ese buen hábito. Y que lo iba a sacar de esa situación. Y que lo iba a sacar de una situación que era desde el nacimiento. Exactamente, lo iba a sacar de ese hábito que él tenía, de esa situación que por su discapacidad no podía trabajar. Entonces, mire usted lo que hace la oración, que saca a muchas personas de situaciones adversas, de situaciones... Le cambian el rumbo y el norte. Totalmente cambia el camino de situaciones negativas. Cuando se ora a Dios, se tiene a Dios con esos hábitos permanentes en oración. Porque este hombre, su vida cambió. Totalmente. Pastor. Totalmente, su vida cambió por 2 hombres que tenían el hábito, el buen hábito de orar, de ir al templo. Como usted explicaba, pastor, en el segmento pasado, que mucha gente subía y daba la limosna, echaba la ayuda para el pobrecito que está ahí. Pero cuando estos hombres de Dios subieron con ese propósito, me acordé de un texto muy hermoso que los encontramos en Mateo 17 y verso 21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. De modo que hay géneros. Así es, pastor. De diferentes índoles, pastor, que no se van si usted no tiene el buen hábito de la oración, pastor. Pastor, es que la oración, cuando buscamos al Señor, Dios da un respaldo poderoso. Estamos en sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Quizás muchos subían y quizás en un momento constantemente iban, pero había como tomar esa propiedad y como esa sensibilidad de que Dios guíe, y estos hombres fueron guiados por Dios. Cuando esta persona en esa condición, en esa necesidad, ellos le presentaron la mayor o la mejor solución. En otras palabras, tú lo que estás necesitando, aunque veo que tienes situación, tú estás necesitando algo mayor. Y no solamente es que cambie de rumbo su vida, que sea sano, porque este hombre también anhelaba en su corazón poder entrar al templo. Este hábito, y por la misma situación que él tenía, quizás le había causado menosprecio, pastor. Quizás era despreciado. ¿Cuántas veces en esa condición no se vio menospreciado por personas, por no poder entrar al templo, por sentirse menos que los demás? Y eso lo ameritaba porque había una ley que él no podía entrar en esa condición
adorar a Dios. Pero este resultado de lo que Dios hizo en este hombre fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando oramos, cuando clamamos, ¿por qué Dios nos insta a orar? Dice que el que busca, el que pide recibe, que el que busca halla, que el que toca se le abrirá, que si dos nos ponemos de acuerdo en la tierra, todo lo que pidiésemos al Padre creyendo será hecho. ¿Por qué dice el Señor que este género no sale sino con oración y ayuno? Hay cosas que solamente se pueden buscar y conseguir respuesta, es a través de la oración. Usted tiene un problema, siervo de Dios, ministro, líder espiritual. Quizás hay situaciones que en el momento no te permiten ver más allá de lo que Dios puede hacer, pero Dios quiere que vuelva al buen hábito de la oración, porque volviendo allí, tu visión se va a aclarar, el panorama espiritual se va a ampliar, tu corazón se va a sumergir en el río de Dios, en la sensibilidad espiritual, y vas a escuchar otra vez la voz de Dios y vas a ver milagros de parte del Señor. La mano de Dios va a actuar, no solamente esperando que alguien venga a orar por ti, sino que levantarás tus manos y la gloria de Dios se manifestará en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, el cual por haberse alejado del buen hábito de la oración, ahora hay caos. Quizás tu hogar está en problemas, tus hijos quizás cayeron en la droga, quizás hay rebeldía, hay situaciones adversas, pastor, que lo están sumergiendo, pero que Dios quiere hacer algo, pastor Manuel. En otras palabras, son dignos de lástima. Así es, porque pastor. el cojo de la hermosa, fuera de que de pronto era despreciado, era digno de lástima. La gente lo miraba con lástima, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Y hay muchas personas, como usted lo ha explicado, pastor, que se alejan de la oración y son dignos de lástima. ¿Cómo cambia todo, no, pastor? Porque se alejan de la oración y ven el cambio y dicen, bueno, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Si hacen 6 meses atrás, si hacen 3 meses atrás, si hacen 2 meses atrás, las cosas eran diferentes. Porque hacen 6 meses o 3 meses atrás o 2 meses atrás te disponía a cumplir con ese buen hábito de la oración. Entonces, el que busca a Dios, Dios lo encuentra al Señor, Dios les bendice. Entonces, por eso muchas veces la situación por la que te encuentras, por la que está pasando, por lo que te está sucediendo, es porque ha dejado el buen hábito de la oración. Quizá, pastor, tu mensaje no tienen la sustancia, no tienen el sabor, no tienen la unción que necesitan tener, te sientes vacío, te sientes como que no hay nada en tu mensaje, porque sencillamente ha dejado el buen hábito del ayuno y la oración. Y un ministerio no se sostiene con dinero, no se sostiene con dólares, no se sostiene con pesos colombianos. Un ministerio se sostiene a base de oración y de la búsqueda de la presencia del Señor. Pastor, es tan importante el hábito de orar que Pablo nos dice a nosotros en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice que oremos sin cesar, que oremos permanentemente, que oremos en todo tiempo, que no dejemos el buen hábito de orar, que no lo abandonemos. No interesa que te sientas abatido, no interesa que te sientas cansado, porque a veces hay cansancio físico. ¿Y por qué no, pastor? Hay cansancio espiritual. Muchas veces hay ese cansancio, bueno, que no siente nada, pero en esa circunstancia es cuando tenemos que acercarnos más a buscar la presencia de Dios. Decirle, Señor, aquí estoy contigo, y yo sé que si te busco y cumplo con este hábito permanentemente, no en un momento de premura, sino permanentemente, ahí vas a recibir las bendiciones de Dios y va a permitir que tus hijos salgan de esa vida tan insidiosa, que tu esposo cambie su rumbo. Pero eso se obtiene es a través de la búsqueda. Usted puede consultar todos los psicólogos, y no estamos en contra de los psicólogos, puede consultar todos los psiquiatras, tampoco estamos en contra de los psiquiatras, puede consultar todas las personas habidas y por haber que usted quiera, pero hasta que usted no consulte a Dios y busque a Dios en oración, se meta en ese buen hábito de la oración, no va a ver los resultados que usted quiere ver, porque lo dice la poderosa palabra de nuestro Dios, pastor. Pastor, precisamente viene a mi memoria ese texto que dice:
Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. O sea que ese buen hábito de la oración en el área ministerial, en su área personal, familiar, o sea que es como el centro de esa comunión con Dios, para que entonces Dios nos dé un equilibrio en todas las áreas, nos pueda dar guianza y sabiduría para tomar decisiones, pastor. Pastor, es que la oración es el núcleo de la vida cristiana, el núcleo, el centro, el epicentro, para ser más efectivo. Cuando hay un temblor, se busca el epicentro. ¿Dónde se originó el temblor? La oración, hermanos televidentes amables, es lo central, lo primordial, lo primero en la vida cristiana que no ora, que no busca de Dios en oración, que se la pasa bamboleando, como decía mi hermano arriba y abajo, y no busca de Dios. Pastor que no ora, que no saca tiempo diario. Usted, pastor, no sé cómo hay pastores que dicen que nunca tienen tiempo, Yo no sé qué es lo que tanto hacen, que nunca tienen tiempo. Si ha sido llamado, ha sido escogido, ha sido seleccionado, ha sido apartado, ha sido señalado, ha sido escogido por Dios para esto. Y una de las cosas en las que tenemos que gastar los ministros de Dios mayor tiempo es buscando la presencia de Dios, no metidos en asuntos que no nos interesan, que no nos competen a nosotros, sino metidos buscando a Dios en oración para que Él se glorifique en la iglesia y en las demás áreas que quiera usted que Dios se glorifique, pastor. Yo creo que así es, pastor. Cuando una persona ora, puede obtener grandes resultados, grandes victorias. Hay cosas que en un momento, como hablamos, no salen sino con oración y ayuno. Hay cosas que la única forma que se puedan romper las cadenas, que el yugo se pudra, es cuando la unción desciende. Y lo hemos visto, inclusive nuestro maestro nos dio ejemplo. Antes de él ir a ministrar la palabra, de enseñar, dice que pasaba horas orando. Y él, cuando en un momento le dijo a sus discípulos, dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y les dijo: orad y velad, para que no entréis en tentación. Porque en un momento, si nosotros dejamos de orar, pastor, es como quitarnos la coraza, el cerco de protección, el cual nos da esa cobertura espiritual. Y no podemos descuidar eso. Hemos visto ministerios en derrota, hemos visto hombres y mujeres que en un tiempo Dios los usó, pero que ahora causan lástima, que a veces en un momento ya ahora solamente lloran sobre la leche derramada. Me acuerdo de nuestro presbítero que usa esa expresión, que ya es tarde, que ya es difícil, que ya se cometieron errores, y ellos pueden decir y expresan, pastor, muchos de ellos: me descuidé en la oración, me debilité, dejé de orar. Y ahí es cuando me acuerdo esas palabras del hermano Gigi Ávila, que ya partió con el Señor, que un día Dios le dijo: Gigi, atiéndeme a mí primero, así se queden las campañas a un lado, deja a un lado eso, pero atiéndeme, no te descuides en la oración. Y ahí es donde entendemos, pastor, que está bien, es bueno hacer la obra del Señor, y para eso Dios nos ha puesto, pero no perder el centro, la comunión con Dios, y pastor. es que dentro de la obra de Dios está incluido la búsqueda de Dios. Así es, pastor. No podemos nosotros descuidar. Nuestras autoridades nos exactamente, de cuidar ese punto importante. Pastor, usted hablaba de que la unción pudre los yugos, rompe los yugos, rompe la cadena, pero para que esas cadenas y esos yugos sean podridos, hay que tener permanente contacto con Dios en la oración. Así es. Es triste de uno ver personas que hoy en día, lastimosamente, como usted decía, pastor, se han apartado de la búsqueda de Dios, de la oración. No tienen, digamos, esa fortaleza, porque algunos lastimosamente, y aquí no estamos por echarle agua sucia a nadie. Este es un programa, de ninguna manera, pastor. un programa de crecimiento espiritual, donde estamos dando la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Esto no es un programa de entretenimiento, esto no es un magazine donde usted va a mirar los últimos acontecimientos de la farándula del acontecer santanderiano. Esto es un programa de palabra de Dios. Entonces es lamentable cuando hay personas que se han hecho profesionales del púlpito, ya saben manejar la jerga de la palabra y saben ciertos textos bíblicos y ya manejan el vocabulario, ya manejan la jerga que manejamos los que estamos en este trabajo,
y se olvidan de la importancia de la oración, porque ahí es donde está la unción, en la oración, cuando se busca a Dios. Pastores y creyentes, líderes, qué sé yo, profetas, sacerdotes, ministros, salmistas y hasta escribas y fariseos, si buscan del Señor, van a encontrar en esa parte, pastor, la bendición, y esa bendición va a podrir esos yugos y va a desmenuzar esas cadenas que atan tantas vidas, que atan tantos corazones, que atan tantos hermanos atados en las iglesias, porque mucha farándula y poca búsqueda de la presencia del Señor, pastor. Pastor, precisamente leyendo la revista que nos acaba de llegar, en la primera parte de la revista habla del descuido espiritual por falta de presencia de Dios, y vemos a un Sansón como en un momento dependía y Dios respaldaba, pero él se descuida en su vida espiritual. Y a veces en un momento, quizás no nos tome a mal en ningún momento este mismo consejo, usted sabe que la palabra va para allá y va para acá, aún para nosotros sabemos que tenemos que tener ese cuidado, sí, porque hay momentos, que tener esa ayuda, pastor. Hay momentos que la carne es débil y tiende a que, bueno, no ore, está haciendo mucha pereza, está muy cansado, etcétera, etcétera, pastor. Así es, pastor, y en un momento vemos que eso empieza a suceder, pero no se despegue la señal, volvemos en unos segundos, vámonos a unas promos, porque Dios quiere que tengamos el buen hábito de la oración. Bueno. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en la buena programación de Palabras de Vida. Recuerde que es una emisión especial que es emitida de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. El buen hábito de la oración, Pastor Manuel, me viene a mi memoria también este texto que dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, aquí es depender del Señor constantemente, no importa las victorias que nos haya dado, no importa quizás, ¿por qué no?, los éxitos que usted haya obtenido, no importa el camino que hayamos recorrido. Aquí es ir tomados de la mano del Señor, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas. No importa, pastor, los años, no importan las experiencias, no importan la capacidad teológica, no importa la exegesis que usted sepa, nada de eso interesa. El conocimiento es bueno. ¿Quién dice que no? Conocer es bueno, pero nadie está exento. Nadie está exento, ni el más antiguo cristiano en esta tierra, ni el que está empezando. Por eso tenemos que refugiarnos y hacer de la oración un buen hábito, que es nuestra fortaleza, es nuestro escudo. Hermanos, pastores, amigos, hermanos, es nuestro escudo, la oración, porque el que se crea que está firme, dice la palabra, mire que no caiga. ¿Y por qué suceden las caídas? Porque nos descuidamos, porque se descuidan.
Porque como dije en el segmento pasado, a veces hay gente que se hace profesional del púlpito, ya manejan la palabra, ya conocen la palabra y creen que esto es como un negocio, que esto es lo que produce. No, damas y caballeros, tenemos que mantener el contacto con el buen hábito de la oración para que sean afirmados nuestros corazones con la buena palabra de Dios. La oración es lo que nos ayuda, pastor, es lo que nos fortalece, es lo que nos enseña, es lo que nos hace estar firme, porque inclusive Dios nos pone en alerta ante el peligro que pueda venir cuando tenemos una buena comunicación con Dios, como hizo Dios con Abraham, que le advirtió acerca de lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, porque Abraham era un hombre de oración, pastor. Innegable, pastor, en esa misma búsqueda donde Dios le revela lo que iba a venir, y esa misma intercesión permitió inclusive que viniera juicio también sobre, en ese caso, Lot, su familia, pero ya venía sobre él. Pero la intercesión de Abraham fue la que permitió que su alma, el alma de ese familiar, fuera librada. Aquí hay algo importante, pastor, como para resaltar, que esa misma oración nos permite no solamente bendición para nosotros, sino un cerco y protección para nuestra familia. Nos permite respuesta para cosas que en lo humano no se pueden hacer. Este hombre, lo que dijo en un momento, Pedro le dijo: levántate. En otras palabras, tu condición es esta, pero levántate y anda, porque no tengo quizás lo que usted ha estado pensando por tiempo. Cambia de rumbo, toma un buen hábito. Y esta parte de la palabra me dice, pastor, que después de que este hombre se afirma sus tobillos, sus pies, dice que empieza y se levanta, saltando, alabando a Dios. Se metió al templo. Y entra al templo. No se fue para la calle. Se metió al templo a orar. Oh, gloria a Dios, se metió al templo. Se metió al templo a agarrarse de ese buen hábito de la oración, alabar y glorificar a Dios, porque nunca en la vida había caminado. Seguramente allí lo colocaban, obviamente, allí lo colocaban y allí lo llevaban. Y cuando recibe esa bendición de Dios por dos hombres que no tenían dinero, pero que tenían poder de Dios, tenían el buen hábito de la oración, porque muchas veces hoy en día en muchos lugares se ha perdido el poder de Dios y se tiene el poder de las finanzas, el poder del dinero. El dinero da poder humano, da poder terrenal, da poder de la carne. Usted con el dinero puede comprar lo que usted quiera, usted puede adquirir lo que usted quiera, pero en los asuntos espirituales necesita poder de Dios. ¿Y eso cómo se obtiene, pastor? A través del buen hábito de la oración. De la oración. Y hay en algunas partes, pastor, que se ha quitado el culto de oración, que es un soporte para todas las áreas, en el área ministerial, en todas las áreas de la iglesia, y se ha quitado. O por qué no decirlo, en algunas personas han dejado de ir al culto de oración, pastor. Escasea en ellos, que antes estaban acostumbrados a la oración, al clamor, a la búsqueda. Es el culto que en muchos lugares es donde menos personas van. ¿Por qué? Porque creen que es aburrido, porque creen que es algo más. Y hoy nos damos cuenta a través de la palabra que es el soporte de nuestra vida espiritual, y lo que es a la vez el soporte en todas las demás áreas de nuestra vida, en el cual nos puede traer victorias, grandes bendiciones, nos trae advertencia, nos trae alerta y nos da un cerco de protección en todas las áreas. Que Dios nos ayude a mantener este buen hábito de la oración. Y vemos que este hombre entra al templo a alabar a Dios, cuando el culto de oración literalmente no se fue, porque pudo haber recibido el milagro y haberse ido. No, él entró a alabar a Dios, porque toda persona que recibe respuesta de parte de Dios tiene que ser agradecido. Usted que ha recibido respuesta, que sabe que a través de la oración del pastor, de la iglesia, que usted pidió esa petición y Dios le respondió, pero se olvidó de lo que Dios hizo en su vida. Vuelva una vez más allí a clamar y a buscar el rostro de Dios. Para que tenga o para que retome el buen hábito de la oración. Pastor, y a propósito del buen hábito de la oración y el ayuno, estamos invitando a los pastores de la zona 57 el próximo sábado 21 de mayo, este próximo sábado que viene, a la iglesia de Lagos. Tenemos el ayuno de pastores el sábado 21 de mayo, allí en Lagos 1. Así que, pastor, usted que tiene el buen hábito de orar y ayunar, te esperamos en Lagos 1 para que juntos con nuestros presbíteros
y los demás compañeros busquemos a Dios en ese buen hábito, pastor, de la oración. Los resultados que trae el buen hábito de la oración. Este hombre se levanta alabando a Dios, pero no solamente eso, pastor, lo que causó esta bendición. Dice que los que estaban alrededor, los que lo conocían, se espantaron, se asombraron de lo que Dios había hecho. Queremos tener cosas grandes, queremos tener grandes victorias de parte del Señor, queremos que en el área ministerial podamos ver la gloria de Dios, queremos que otros puedan venir a Cristo y poder ver la gloria de Dios manifestada. Hay que orar, pastor. No hay bendición si no se busca a Dios. No hay estabilidad ministerial. Estabilidad ministerial. Pues los años y los años, si no hay ese buen hábito de orar, de buscar a Dios. De mañana te buscaré, dice la palabra de Dios. De siempre buscar la presencia de Dios en las buenas, cuando hayan problemas, dificultades, como cuando no lo hayan. Siempre estamos conectados con ese buen hábito de orar. Si usted dejó de orar, si usted ha dejado ese buen hábito, está pagando la consecuencia. Por eso son los problemas que le rodean, los problemas que se le acercan, porque usted ha dejado el buen hábito de buscar la presencia de Dios. Y hoy es el tiempo, esta tarde es el día en que Dios quiere que usted reflexione, que usted recapacite y retome su corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Por eso otros han tomado tu corona, porque dejaste el buen hábito de la oración, pastor. Pastor, realmente esto es una gran bendición para que usted pueda mirar lo que Dios hace. Algo que la palabra del Señor dice allí en esos últimos versos. Dice el verso 8, dice: saltando se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fue un milagro Dios poderoso. es honrado, Dios es manifestado, pero a la vez Dios es honrado y podemos alabar, porque todo propósito de Dios es que su nombre sea glorificado, pastor. Un milagro poderoso en aquel frente de aquel templo, la hermosa de aquel entonces, por dos hombres, por dos siervos de Dios, dos sencillos siervos de Dios que no tenían plata, no tenían oro, pero tenían poder de Dios, tenían unción de Dios, esa unción que rompe los yugos, esa unción que desmenuza las cadenas, esa unción que hace que los paralíticos se levanten, que los sordos oigan, que los mudos hablen, esa unción que necesitamos todos para ver la gloria de Dios en nuestra vida. El buen hábito de la oración. Mis hermanos, estamos llegando ya al final de esta buena programación espiritual. Recordarles que hemos estado con ustedes, Pastor Manuel Martínez Capellán, este servidor, Pastor Joaquín Jerez, en Palabra de Vida. Búscanos en Facebook a través de Manuel Martínez Capellán y a través de Contacto Misionero en nuestro portal en la web, y allí en la iglesia, martes y jueves y domingo, Lagos 1, martes, jueves y domingo, Movimiento Misionero Mundial del barrio La Villa. Estuvieron con ustedes Pastor Joaquín Jerez y Manuel Martínez Capellán. Bendiciones. Recuerda, mantén un buen hábito en la oración.